y en el vídeo de hoy os traigo el cómo dibujo yo con Copic o cómo hago mis dibujos en tradicional. La verdad es que este vídeo surge de muchas veces cuando subo ilustraciones de este tipo, que normalmente suelen ser estudios de imágenes o simplemente dibujos rápidos que lo único que necesito es desconectar un poco del ordenador. Muchos de vosotros sois los que me preguntáis cómo lo he hecho, y a no ser que hayáis conseguido coincidir con uno de mis directos, seguramente no tengáis mucha idea. Así que hoy os voy a explicar cómo hago mis ilustraciones con Copic. Y para este vídeo voy a aprovechar que todavía está en auge el Draw This in Your Style y voy a coger esta imagen de aquí que es del artista Guille Rancel, que me encanta, y voy a hacer mi propia versión enseñándoos el proceso de cómo lo hago. Y lo primero que tenemos que hacer evidentemente es un boceto. La verdad es que estuve pensando en varias ideas, pero al final me decanté por hacer una pose bastante similar a la original, solo que cambiando el hecho de que estuviese de pie y que la niña no es tan adulta, bueno, tan mayor como la de Guille, sino que es más niña, por así decirlo. Como veis, el boceto lo hice súper feo y con bolígrafo, así que el siguiente paso es, lo he pasado al ordenador porque se me quedó muy pequeñito y lo quería hacer en una 5. Y para que vosotros también lo pudieseis ver, pues lo he hecho un poquito más grande. Si hubiese sido para mí, seguramente lo hubiese dejado en pequeñito y ya está. Pero bueno, y para pasarlo a un papel más gordito, lo que utilizo es la mesa de luz, así que lo único que voy haciendo es calcarlo. La verdad es que os aconsejo que si queréis después borrar las líneas o no queréis mantener, no utilicéis un naranja como hago yo, pero bueno, a mí me gusta también que se note la línea naranja del boceto, así que no me importa, pero bueno, eso ya es cuestión vuestra. Y una vez ya tengo lo que es el boceto, ya puedo empezar a lo que es colorear. Vale, lo que me ha ayudado un montón es tener una carta de color con todos los colores que tengo en Copic, porque así es mucho más fácil saber cómo pintan los colores y elegir exactamente cuál rotulador o Copic quieres utilizar. Y en este caso yo también tengo separado en 3 bloques, digamos, los colores fríos, los cálidos y los grises por separado. Así me resulta mucho más fácil después localizarlo y tenerlo todo bien organizado. Y lo que estoy haciendo ahora es elegir más o menos todos los colores que voy a necesitar para hacer el speed painting, aunque después ya veréis que voy a necesitar más, pero bueno, en principio la base está bien. Así que ya me pongo a colorear. Lo primero que hago es colorear, digamos, por bloque. Sin embargo, en este caso me he saltado un poco mi teoría, porque he visto que este color así como lila grisáceo quedaba demasiado oscuro y no me iba a gustar, así que he estado mezclando varios copies para que consiguiese un tono un poco más rosado como es el original, aunque de todas maneras veréis que voy improvisando porque no tengo los tonos exactos, así que bueno, es una interpretación en base a lo que tengo. Y como veis, voy coloreando totalmente con colores planos, no intento tampoco que se fusionen demasiado los colores, como podéis ver, o sea, me gusta como la sensación como más de acuarela en el sentido de que se noten un poco los cortes y que no quede súper relamido. Sé que normalmente los copies se utilizan con un mezclador, pero la verdad es que a mí ese resultado no me llama tanto la atención. Me gusta cómo queda después cuando se secan y se superponen un poco los colores. Así que sé que si sois muy puristas de los copies, probablemente me tiréis de todo a la cabeza porque no lo uso bien, pero bueno, es mi forma de colorear y es así como lo hago. Y por ejemplo, en el caso de la capa, algo que estoy haciendo para darle ya un poquito de textura es darle directamente como pincelada, y eso hace como que ya tiene de base la textura del pelito y creo que da un resultado bastante chulo. Por ejemplo, aquí en el traje, algo que también me gusta hacer es que si por ejemplo no tengo el tono exacto que necesito, por ejemplo aquí lleva un rojo, pero el rojo que yo tengo, todos los que tengo eran como muy fuertes, así que le puse por debajo un gris. Y como los copies trabajan un poco parecido a la acuarela en el sentido de las superposiciones, lo que hago es que voy pintando encima. Por ejemplo, si tiene un gris, el tono que le ponga encima se va a estar un poquito más apagado. Incluso podría haberle dado encima de eso un gris encima y se habría quedado muchísimo más apagado y más similar al color del dibujo original, pero bueno, decidí que así estaba bien. Y lo que voy haciendo es poniendo colores planos. En realidad el sistema es bastante similar a cuando trabajo en digital, en el sentido de que voy poniendo primero todos los colores planos y sobre eso ya después me pongo a sombrear un poquito. Aunque bueno, también os digo que cuando yo dibujo con Copic, o sea en tradicional, voy muy a la improvisación pura. Porque si me seguís por mis redes sociales sabréis que yo realmente no hago ilustraciones acabadas con Copic, sino que suelen ser más estudios o retos de este tipo.
sino y más libre en el sentido de que me da igual si las líneas no están perfectas, si se me manchurrea de repente una parte de la ropa o si se me sale el color, porque es como algo un poco más expresivo y algo totalmente distinto a lo que hago con el digital. Una vez ya tengo todo lo que son los colores puestos en bloque, voy poniendo ya lo que son las sombras y como veis también utilizo o el mismo copy porque como se superpone se pone un poquito más oscuro o ligeramente algunos tonos más oscuritos, pero bueno, en base poner una sombra muy clara y tal, pero tampoco intentando que se mezclen demasiado como ya os decía. Algo muy guay que tienen los copy y que supongo que sabréis es que funciona muy parecido a la acuarela en el sentido de la transparencia, creo que ya lo he dicho. Y por ejemplo para hacer la sombra o para oscurecer ciertas zonas, a mí me gusta, en vez de utilizar un marrón más oscuro, por ejemplo en la capa, he utilizado un gris azulado, que quieras que no le da un toque distinto y no es tan radical como oscurecerlo de golpe, sino que todo se queda como con un tono grisáceo muy parejo. Y eso hace que todo funcione bastante bien y siga manteniendo cierta armonía que si solamente coloreo con el color más oscuro del que ya tengo. No sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que el hecho de sombrear todo con el mismo azul o el mismo gris azul hace que todo tenga esa armonía. Me explico como el culo, lo siento. Por eso no hago tutoriales normalmente. Pero bueno, y como veis, una vez ya tengo lo que es la base de color, no tampoco me molesto muchísimo y me tiro demasiado tiempo trabajando con los Copic. Y digamos que este sería el tutorial hasta ahí de cuando utilizo Copic. Y lo que hago después siempre es que me baso en otra herramienta o utilizo otros materiales. Por ejemplo, el bolígrafo, este bolígrafo que es un Bic fino de 0,5 me parece negro. Me encanta porque tengo muchísimo pulso y la verdad es que lo utilizo muchísimo cuando hago esta técnica. Y lo único que voy haciendo es como un tintado pero muy a mi rollo. En el sentido que voy resaltando las cosas que me interesan y otras cosas ni siquiera las coloreo, o sea, las delineo. Y así voy haciendo poco a poco y lo que voy haciendo es resaltar y la figura de repente de estar con colores así planos sin tener mucho sentido y con forma muy poco delimitada, ahora empieza a coger más fuerza y más presencia. Y igualmente si de repente veo que hay algo que me llama la atención y que todavía puedo darle con el Copic, le doy. Lo malo de utilizar este bolígrafo es que si pintas encima con un Copic se va todo, así que lo suyo es que lo dejes para el final. Y bueno, aquí tuve un pequeño problema con el blanco, pero bueno, tenía otro boli. Y con el blanco lo único que voy haciendo es resaltar ciertos brillitos. La verdad es que en esta ocasión lo que tenía también de especial el dibujo de Guille es que tenía como unos tatuajes o unas pinturas así y con el blanco. Y lo tenía un poco seco, por eso no se ve demasiado bien y me estaba costando un poquito, pero bueno. La verdad es que creo que sí, al final aquí viéndolo en el ordenador se ve bastante guay. Y eso voy poniendo algún toquecito más de detalle y más o menos así es el proceso que utilizo para mi dibujo en tradicional. Como veis, mi proceso de trabajo para utilizar los copies no es que sea muy profesional en el sentido de que no creo que lo utilice como se deben utilizar, ya que no utilizo el mezclador ni nada de eso, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta cómo queda y me lo paso bien haciéndolo. Y como me lo habéis pedido, aquí os traigo el proceso. También deciros que seguro que me lo vais a preguntar, ¿qué tipo de hoja utiliza? Pues la verdad es que la gran mayoría, por no decir el 99% de las veces que yo coloreo con Copic, utilizo folios normales y corrientes. Sí, matadme. Y por ejemplo en este caso que he querido hacerlo en un papel más bueno, por así decirlo, he utilizado un papel de acuarela pero sin grano, así que tampoco creo que sea la mejor opción para utilizarlo con los rotuladores, porque creo que leí por ahí que si lo utilizan no se gastan más rápido porque como absorbe más, no sé, una cosa así, pero bueno. Así que no me preguntéis por papeles porque no tengo ni idea y seguro que si lo dejáis en comentario alguien que utilice Copic va a responder mejor que yo, porque ya digo, yo no utilizo esta técnica para algo más serio. Si quiero hacer una ilustración seria ya la hago en digital. Así que bueno, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si es así le podéis dar a me gusta, suscribiros si no lo has hecho y es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Y por supuesto, si ya no te quieres perder nada de lo que hago, te invito a que me sigas por mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!